Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace un año ya de la desaparición física de Hugo Chávez y de su entrada definitiva en la historia. Del líder bolivariano y también de su impronta, del hombre que fue el mejor amigo de Cuba, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda especial que tengo el placer de compartir con el doctor Roberto Regalado, politólogo e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, y con las colegas Angélica Paredes, periodista de Radio Rebelde, y Cristina Escobar, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, con quienes estaremos mirando la impronta que ha dejado Hugo Chávez en la historia de Venezuela, de América Latina y del mundo. También intentaremos contactos con diversas personalidades latinoamericanas. Estaremos siguiendo la presencia en Venezuela del general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, quien ha encabezado la delegación cubana a los homenajes al presidente Hugo Chávez, y también, por supuesto, todas las acciones, todos los momentos de este homenaje que el pueblo venezolano le ha rendido hoy a su líder. Yo los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda especial de homenaje al mejor amigo de los cubanos. Ese es el objetivo fundamental de la revolución, la vida y la felicidad de todo un pueblo. Nunca dejaré de servir al pueblo venezolano, nunca, hasta el último día de mi vida. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! A quienes desde filas contrarrevolucionarias, muchas veces llenos de odio, están sacando la cuenta. Están pensando que Chávez se acabó. Hombre que vas creciendo entre los hombres, eres gigante porque grande es tu virtud. Entre la gente has sembrado tu nombre, la patria sigue como la soñaste tú. Chávez es el resumen de lo mejor del pensamiento del siglo XX, del pensamiento latinoamericano, del pensamiento universal. Y dedicó su vida a poner en práctica las ideas de Simón Bolívar, las ideas del maestro de Bolívar y las ideas de Martí. Era un líder, él aglutinó, él reunió las masas, él las hizo conscientes de que éramos una, y además se unió a los anteriores líderes latinoamericanos que estaban luchando porque el pueblo latinoamericano se reconociera como uno, como hermano. Chávez está vivo, está en el corazón de los cubanos, de ellos, y que tienen que echar para adelante, no quedarse solo en que ha muerto un líder. No, Chávez ha sido el ideario, como mismo lo hizo Martí, como mismo lo hizo Bolívar, y que tienen que seguir adelante y unidos. La unidad es lo único que va a permitir que Venezuela siga echando para adelante y siga haciendo las cosas que ha hecho hasta el momento. ¡Vale, viejo! ¿Cómo están, muchachos? ¡Saludos, compadre! ¡Epa, viejo! Tengo que pagar. Eres como hierba en la sabana, eres como el llanto del clarín, eres como el canto del sinsonte y como el machete del mandil. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. En lo personal me dolía la mentira y el irrespeto a un pueblo. Pero luego me di cuenta que es parte de un juego y que por más que yo haga, yo me puedo vestir de cura, con un copito de esos rojos aquí. Me van a seguir diciendo, tirano. Los pueblos saben la verdad. Hombre que vas creciendo entre los pueblos, hay muchos hombres que lucharán como tú.
Hombre que vas creciendo en las ciudades, por llanos y montañas caminaste tú, superando las dificultades con gran valentía y plenitud. Pasaste por caminos infernales sin perder tu fe ante la... Gracias, Pedro Chávez. Es indiscutible en toda Latinoamérica, en todos los foros internacionales. El mejor homenaje, el mejor acompañamiento con Pedro Chávez es con la unidad. De Chávez pudiéramos estar hablando horas, incluso días, y así seguramente será en el futuro inmediato. Lo más importante es que se fue invicto, se fue invencible, se fue victorioso. Un hombre dijo que él era un liberador de mentes, que Bolívar había sido un liberador de pueblos y que él era un liberador de mentes. Y realmente creo que uno de los grandes méritos de Hugo fue eso, romper una estructura cultural y mental de muchísimos compatriotas que creían que no era posible otra Venezuela. Creo que para esos millones que fueron alfabetizados, millones que tuvieron por primera vez salud, educación, vivienda, porvenir, bueno, creo que la existencia de esos venezolanos es lo que justifica la vida y la militancia de Chávez. Chávez, además de comandante, ha sido por sobre todas las cosas un gran militante político. De repente dice un golpe de tristeza, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Y tu memoria siempre estará en nuestras mentes. Parido un corazón, tu comandante presidente. Elementos protegen tu cuerpo ardiente. Unión, fuerza, lucha, más revolución. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo, patria. La patria, hoy tenemos patria. Hombre que vas creciendo por las calles, por las escuelas, por los centros de salud. Hombre de calma, hombre de tempestades. 28 de julio la patria dio a luz. Y eres como el sol de Venezuela, y eres esperanza y libertad. Eres patria, escudo, eres bandera, y tu estrella siempre brillará. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un ser absolutamente extraordinario, un ser de otra galaxia, un ser que nos sentíamos profundamente orgullosos de llamarlo jefe, de reconocer la justicia en cada uno de sus gestos y de también saber que muchas veces quizás fuimos injustos con él y reposamos exageradamente toda esa confianza, toda esa visión de lo que él significaba en términos de seguridad y precisamente ver ahora que no esté. Nosotros enfrentamos un año el más complicado de nuestra historia y pudimos ganar las elecciones de abril con Nicolás. Una victoria heroica absolutamente de nuestro pueblo. Nadie podrá quitarle el valor a esa victoria. El comandante Chávez estaría orgulloso de lo que su pueblo ha venido haciendo. Pero fundamentalmente saber que todo lo que hagamos en el futuro es en homenaje a él. Porque los hombres como tú no se recuerdan, ni con tristeza ni con llanto lo que va. Chávez es Latinoamérica entera, Chávez es Cuba, es Bolivia, es Ecuador, Chávez es
cambio por completo, para bien, por supuesto, para Venezuela y para Latinoamérica también. Tú no te has ido, te has quedado encadenado. Amor. En corazones aferrados a pensar. Yo no puedo dejar de decir, que tienen mucho, porque así lo siento y lo sentimos todos, que Chávez nos hace falta. Que aquí nadie se rendirá. Los amigos del amigo tienen el alma gorda. Seguiremos el camino del amigo junto al alba. Los amigos del amigo tienen el alma bordada. No hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Hugo Chávez, un gigante bajo la luna, así lo catalogó la investigadora y escritora norteamericana Eva Gollinger en un artículo que reproduce hoy el sitio web Cuba Debate y que dice en una de sus partes: un año ha pasado desde la desaparición física de nuestro amigo Hugo Chávez y aún es imposible aceptarlo. Su voz era una constante en la Venezuela revolucionaria, sus lecturas y enseñanzas una escuela en desarrollo permanente. Hombre humilde, de alma noble, Chávez tenía la valentía de guerreros y el pulso de patria en su corazón. Desafiaba a los más poderosos e imponentes intereses sin guindarse. Nunca le temblaba la mano, jamás se arrodillaba. Estaba siempre firme, con serenidad y convicción para enfrentar grandes amenazas. Su valor era inmenso, un soldado del pueblo, un guerrero de paz, un gigante de siglos. Conocerlo fue un privilegio, un tesoro sin precios. Chávez impactó al mundo, dejando su huella en luchas y sueños por la justicia social desde el norte hasta el sur. Su legado es transcontinental, sin fronteras. Chávez se traduce a todos los idiomas como el símbolo de la dignidad. De Hugo Chávez me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda con el profesor Roberto Regalado y situar a este hombre venezolano en su dimensión política universal y sobre todo en su dimensión latinoamericana a la luz de lo que está viviendo esta región en los últimos años. Bueno, Chávez es un líder revolucionario latinoamericano de lo que podríamos llamar el momento del cambio de época. Es decir, me refiero a finales de la década del 80, inicios de la década del 90. Hoy podríamos decir que lo que ocurrió ahí fue una relación dialéctica de continuidad y cambio, es decir, continuidad en la esencia de la dominación imperialista a escala universal en América Latina, pero cambio en cuanto a la forma, mecanismos transnacionales de dominación, y continuidad y cambio también en cuanto a las luchas populares. Hay una continuidad en la esencia de las luchas populares, pero hay un cambio de forma. Se cierra la etapa histórica abierta por el triunfo de la Revolución Cubana, donde el elemento que predomina, no el único, pero el elemento que predomina es la lucha armada revolucionaria, y aparece un nuevo momento histórico en el que lo que predomina es la intensa actividad de los movimientos sociales populares a escala regional y también la aparición de espacios para la lucha político-electoral. Es decir, en ese momento aparece a la palestra Hugo Chávez. Yo creo que hay tres fechas que lo ubican en su contexto. La primera, él no participa, por lo menos como actor protagónico. Me refiero al Caracazo que ocurre el 27 de febrero de 1989 y que muestra la efervescencia que se está acumulando en la sociedad venezolana, la crisis de la Cuarta República, en medio de un mundo que parece ir en reversa, que parece ir en otra dirección. Es decir, el Caracazo ocurre 2 meses y medio después de la toma de posesión de George Herbert Bush, que es el que proclama el nuevo orden mundial. 8 meses antes de la caída del muro de Berlín. 8 meses antes de la intervención de los Estados Unidos en Panamá. 9 meses antes de inicio de la reestructuración del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano y un año antes del revés de la Revolución Popular Sandinista. O sea, cuando viene hacia abajo, digamos, un conjunto de elementos, en Venezuela está en fase de auge. Otra fecha importante es el 4 de febrero. 4 de febrero del 92. Bueno, 4 de febrero del 92 es prácticamente un año después de la derrota de la Revolución Popular Sandinista. 42 días después del derrumbe de la Unión Soviética.
25 de diciembre del año anterior, 20 días después de la firma de los acuerdos de Chapultepec en El Salvador, que en mi opinión es un emblema del cierre de esa etapa histórica, es decir, de la transición entre la lucha armada revolucionaria y lo que sería la lucha política electoral. Y tenemos la otra fecha que por supuesto es el 6 de diciembre de 1998, cuando Chávez gana la elección. Y Chávez gana esa elección cuando ya ha habido todo un expediente de transformación en las formas de lucha, donde ya la izquierda latinoamericana ha acumulado espacios en alcaldías, en gobiernos provinciales, departamentales, de acuerdo al caso, pero donde los candidatos presidenciales de izquierda, todos los que habían sido derrotados. Es decir, Cárdenas fue derrotado 3 veces en México, seguidas. Lula fue derrotado 3 veces en Brasil, seguida, y en Uruguay, primero Sereni y después Tabaré 3 veces seguidas. Es decir, ¿qué pasaba? Bueno, ya los pueblos se estaban dando cuenta de la esencia de la reestructuración neoliberal y de que había que emprender una lucha, pero los neoliberales tenían todavía la capacidad de infundir miedo de que a la presidencia no se puede llegar porque el Fondo Monetario, porque el Banco Mundial, porque nos quitan... Eran un desastre en lo político y en lo económico, pero todavía eran victoriosos en lo ideológico en aquel momento. Bueno, es que tenían al pueblo obligado, lo chantajeaban. Es decir, Menem decía que si no votaban por él se caía el plan Caballo, y que si se caía el plan Caballo, entonces eso quiere decir terminaba la paridad dólar-oro, y entonces los argentinos que tenían deudas, todos los argentinos por supuesto podían tener deudas, tendrían que pagarlas en dólares. Es decir, había un mecanismo. Entonces, ¿qué hace Chávez? Bueno, Chávez franquea ese umbral, abre esa puerta. Es el primer, claro, en virtud de todo esto que yo venía diciendo, o sea, hay un acumulado en Venezuela. Entonces, Chávez es el primero que derrota el miedo y demuestra que un candidato de izquierda puede llegar al gobierno, puede gobernar y que no pasa nada con el fondo y que no pasa nada con el banco, y que por lo contrario las cosas van a coger otro cauce. Ese es el aporte que hace Chávez, y después le sigue Lula, y después le sigue Kirchner, y después le sigue Tabaré, Evo. Es decir, yo creo que él abre una dimensión, ya se venía trabajando, ya venía ocurriendo, pero él abre una dimensión que es el acceso de la izquierda latinoamericana, romper el mito de que la izquierda latinoamericana no podía llegar a gobernar a través de las urnas. Abre una etapa histórica, abre una etapa de llegada de la izquierda al poder, pero abre también una etapa histórica para América Latina en la búsqueda de la integración entre nuestros pueblos. Cuando parecía que la integración tenía que ser dirigida desde Washington, Chávez mostró el camino junto a Fidel de que otra integración era necesaria y posible en este continente. Bueno, es el sueño de Bolívar, que por razones que por supuesto no podemos analizar aquí, pero que siempre había quedado pendiente. Es decir, no había en América Latina las condiciones para cuajar esa integración en la que Bolívar soñaba. ¿Y qué vino después? Bueno, después vino una integración subordinada, es decir, en la medida que el imperialismo norteamericano, sobre todo en el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, afianza su dominación, construye un sistema de relaciones, en este caso el sistema latinoamericano, que es un sistema vertical, subordinado a esos diseños. O sea, lo que se construyó en definitiva era un sistema de relaciones donde cada país se integraba directamente con los Estados Unidos y se desintegraba América Latina y el Caribe en su conjunto. O sea, Chávez logra hacer lo que Bolívar soñó. Y Chávez logra, primero, bueno, construir el ALBA, después la unidad ALBA-Mercosur, después la construcción de la UNASUR, la CELAC. Es decir, Chávez logra concretar lo que había quedado pendiente y, sobre todo, lo que nunca se había podido concretar en la dirección del latinoamericanismo, sino que se había concretado, para mal, en la dirección del panamericanismo. Un camino que nació también en ese enfrentamiento al ALCA y el surgimiento del ALBA como una nueva alternativa, como una nueva luz para los pueblos de nuestra América. Gracias, profesor Regalado. Sí, yo creo que el Che es un gran hombre, uno de los grandes hombres de nuestra historia, desde todos los puntos de vista donde tú lo veas. Por eso no exageró Fidel cuando dice en aquel discurso, si alguien quiere que sus hijos sean, ¿no?, el revolucionario, el hombre, el humanista, seamos como el Che. Porque es como un rayo a seguir, como un sendero vivo. Entonces así es el Che. El Che, por decirlo en una palabra muy de esta tierra donde estamos, del llano venezolano, se desparramó cual lluvia por estas tierras, nos empapó y aquí lo cargamos hoy, vivo, hoy vive en nosotros.
llamaban el arañero, porque cuando su abuela hacía arañas, salía corriendo a venderlas. ¿Y a dónde iba a venderlas? Por todas partes, donde sea. Aunque había sitios mejores que otros. ¡Muchacho! Y este es él, Hugo. Y esta es su historia. Cuentos del arañero. Hugo nació en una casa de piso de tierra, de pared de tierra, con muchos pájaros volando por todas partes. Hasta había unas palomas blancas. Y allí vivía con su papá y su mamá, que eran maestros de escuela. Su abuela Rosa Inés y todos sus hermanos. En la casa tenían un patio lleno de muchos árboles. Ciruelos, mangos, mandarina, aguacate, naranjos, maizales. Ahí aprendió a sembrar maíz para verlo crecer, para luego moler y hacer las cachapas. ¡Muchacho! Su abuela le gritaba. ¡No te encarames en esos árboles! Hugo y sus hermanos buscaban las ramas más altas de un matapalo que había en el patio y se lanzaban para caer sobre las matas de un topochal que les hacía de colchón. ¡Muchacho, te vas a matar! ¡Mira que el diablo anda suelto! A veces a Hugo le daba miedo porque pensaba que si el diablo andaba suelto de verdad... Cuando pasaba don Mauricio Herrera con su bicicleta, uno ya sabía que iban a apagar la planta. Era como un reloj. A las 8 en punto pasaba. Ahí pasó don Mauricio. En la casa prendían las velas o las lámparas aquellas de querosén. Se apagaba la luz una primera vez, era el aviso. Después venían 2 apagones. Y a la tercera se iba la luz en el pueblo. A la luz de las velas le pedía a su abuela que les contara un cuento. Y ella hablaba de un cabo Zamora, de un Chávez, abuelo de ella, que se fue con el cabo Zamora y no regresó más nunca. Los niños oían a las abuelas hablar. Cónchala, que él sí fue maluco. Dejó a la mujer sola y le dejó a los hijos. O a las abuelas de los Frías, que hablaban de un maluco, un tal Pedro Pérez Delgado, que tuvo 2 muchachos con Claudina Infante y se fue. Pero esas leyendas, esos cuentos, ya son otra historia que un día les contaré. Cuentos del arañero, un libro, una recopilación de las anécdotas de Chávez en su Aló Presidente, hecho por los colegas cubanos Jorge Legañoa y también nuestros compañeros de acá de la mesa redonda, que han trabajado en estas historias y que ahora se ha convertido no solo en un libro, sino también en un animado que está recorriendo Venezuela y el mundo contando las historias de la vida de Hugo Chávez. Chávez, que ha sido hoy homenajeado por su pueblo y que ha recibido el tributo también de numerosos líderes latinoamericanos que han acudido hasta Venezuela. Allí ha estado el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, que llegó a la capital venezolana poco después de las 8:10 de la mañana, hora de Cuba, encabezando una delegación integrada además por el canciller Bruno Rodríguez, por el vicecanciller Rogelio Sierra y por el embajador de Cuba en Venezuela, nuestro compañero Rogelio Polanco Fuentes. La primera acción, lo primero que hizo Raúl como Martí cuando llegó a Venezuela y fue a ver a Bolívar sin quitarse el polvo del camino, fue Raúl yendo ahora al cuartel de la montaña a rendirle tributo a Chávez, al hombre, al mejor amigo de los cubanos. Lo primero que hizo el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, al llegar a Caracas este 5 de marzo, fue subir al cuartel de la montaña para rendir tributo al comandante Hugo Chávez Frías en el primer aniversario de su desaparición física. Emotiva ceremonia de recuerdo al mejor amigo del pueblo cubano. Raúl colocó una flor ante el panteón que guarda los restos del líder bolivariano y presenció el cambio de guardia de honor. El general de ejército recorrió salas del cuartel de la montaña, donde se exhiben objetos personales y fotos del comandante Hugo Chávez.
Acompañaron al presidente cubano, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, y el jefe de las misiones cubanas en este país, Víctor Gaute. Este 5 de marzo, miles de personas de toda Venezuela llegaron también a Caracas para rendir homenaje a su líder. Hay que reconocer el legado del comandante Chávez y por eso venimos hoy a conmemorar al hombre que fue capaz de entregar su vida por una gesta independentista en Venezuela. Desde bien temprano en la mañana, el cuartel de la montaña se llenó de pueblo como muestra de lealtad al hombre que lo dio todo por su patria. Un amor que tenemos todos los venezolanos, que en verdad estamos con esta revolución, que hemos vivido esta lucha con nuestro comandante. Y yo creo que esto es poco para lo que nosotros deberíamos de darle a este hombre, porque este es un gigante, él se fue físicamente, pero Chávez vive en todos nosotros, en todos estos venezolanos y no venezolanos, porque ese hombre se dio a conocer en toda Latinoamérica. Es un gigante. El comandante nos enseñó algo muy importante: amor con amor se paga. Él dio su vida por este pueblo y realmente esos son uno de los valores que nos ha enseñado a nosotros como hijos de Chávez a seguir adelante en esta lucha, porque Chávez vive en nuestros corazones y seguimos creyendo en él. Y le doy gracias por haber querido y haber amado tanto a nuestro presidente y a este país. En esta jornada de homenaje, el pueblo venezolano salió una vez más a las calles para dejar claro que las ideas de Chávez continúan vivas y patentizar su respaldo al proceso revolucionario que hoy encabeza Nicolás Maduro. A un año de su partida, muchos se resisten a pensar que ya no está físicamente defendiendo las conquistas alcanzadas en Venezuela y en batalla constante por el destino de todo un continente. Desde Caracas, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tenía un hermoso espíritu de servicio a su pueblo y fue algo que pude sentir desde el día en que lo conocí, ha dicho el cineasta norteamericano Oliver Stone al canal multiestatal Telesur, que esta noche estará estrenando a las 9 de la noche, hora de Venezuela, 8:30 de la noche, hora de Cuba, el documental Mi Amigo Hugo, una producción de Telesur dirigida por Oliver Stone. Stone dijo a Telesur: extraño a Hugo Chávez, extraño su espíritu y presencia. Cuando Chávez entraba a una habitación, se sabía que el jefe estaba ahí. Stone expresó que durante un tiempo estuvo muy preocupado de que existiera culto a la personalidad de Chávez tras su muerte, por lo que se mostró muy sorprendido del hecho de que aunque todas las personas lo extrañan, han seguido adelante con independencia. Estoy lleno de optimismo porque Maduro, Elías Jagua y los ministros son todos personas muy fuertes, añadió. Asimismo destacó que con mi amigo Hugo busca mostrar el amor, la camaradería y lo mucho que a Chávez lo extraña a su pueblo, mostrando mi cariño. Oliver Stone estrenará esta noche, repito, 8:30 de la noche, lo podrán ver por el canal educativo 2, a través de la emisión de Telesur, su documental Mi Amigo Hugo. Y esto me hace llevar la conversación, Angélica, hasta el hecho de la importancia que le concedía Hugo Chávez a la comunicación. Y él mismo como comunicador, como gran comunicador sin duda del proceso revolucionario que se vivía en Venezuela. En tu experiencia como periodista, ¿cómo veías esa interrelación de Chávez con la prensa, de Chávez con la gente a través de los medios? Gracias, Randy, saludos para todos. Estaba escuchando atentamente, yo creo que ese cineasta grande también, que es Oliver Stone, decía algo muy importante: se extraña a Chávez. Todos extrañamos a Chávez, pero particularmente se extraña la palabra de Chávez. Y ahí me remito a lo que tú decías, el Chávez, orador por excelencia, con una capacidad de oratoria impresionante, con un verbo inconfundible, que en cada discurso, en cada interpretación de los hechos, en cada intervención o simplemente en cada saludo, él daba una lección de vida. Y daba sobre todo una lección de historia, de la historia de su país y de la historia de todo el continente. Chávez efectivamente se convirtió en un periodista excepcional, diría yo, en un gran comunicador. Es el presidente que asume como nadie la palabra y los medios de comunicación como un arma de combate y como un compromiso para defender a la revolución bolivariana, para defender a su pueblo y digamos también que también en defensa de él mismo como uno de los líderes y de los presidentes que más fue atacado
por los grandes medios de comunicación, por la prensa oligarca, por la prensa derechista de Venezuela y también por los medios de comunicación foráneos que alentaban estos ataques contra Chávez. Yo diría que desde que asume la presidencia, el 2 de febrero de 1999, Chávez está consciente de que la comunicación tiene que ser un arma, para una vía para acercarse al pueblo. Fue en ese mismo año, en 1999, donde Chávez crea el emblemático programa radial Aló Presidente, un programa que rompió todos los códigos establecidos en la comunicación, donde él participaba, era protagonista, era conductor, era guionista, realizador, pero sobre todo era el hombre, el presidente que se despojaba de su investidura y se convertía en un profesional más de la palabra, para, desde Apure, desde Lara, desde Caracas, desde el Tamacuro, todos los estados de la nación estuvieron representados en la voz de Aló Presidente. Los elevados niveles de audiencia lo llevaron a que unos años después Aló Presidente, además de ser transmitido por la radio, se transmitiera por Venezolana de Televisión. Y los que seguimos atentamente todo este proceso revolucionario en Venezuela sabían que desde 1999 hasta 2012, cuando ya el programa cesa, Aló Presidente cada domingo en cada emisión, Randy, digamos que paralizaba a Venezuela. Todo el mundo lo escuchaba, todo el mundo comentaba, la gente interpretaba y estaba consciente de que esa era una herramienta que el presidente estaba dando a su pueblo precisamente para contrarrestar todos los ataques de la prensa oligarca. Era un medio de educación, era un medio de información, pero también era una rendición de cuentas de Chávez a su pueblo. Claro que sí, en eso se convirtió. Hay que destacar que el primer presidente, la primera figura, la personalidad internacional que va a Aló Presidente, no por casualidad, fue el comandante en jefe Fidel Castro. Recordemos aquel emblemático Aló Presidente el 29 de octubre del año 2000 en Carabobo, y después tuvieron lugar otros Aló Presidentes donde la figura de Fidel estuvo bien representada en Aló Presidente. Chávez no solo cambió, no solo revolucionó, no solo transformó los medios, digamos, tradicionales de comunicación, estamos hablando de la radio, la televisión. Hay que ver que fue muy activa su participación en las redes sociales, a través de su cuenta en Twitter, @ChávezCandanga, verdaderamente una candanga, donde Chávez asumía esa otra herramienta, otra arma de combate por la verdad. Hoy ya con 4.100.000 seguidores tiene hoy todavía esa cuenta. Exactamente, generando millones de seguidores en las redes sociales, porque tuvo también, adaptándose a los nuevos tiempos, a los nuevos tiempos y a las nuevas épocas de las tecnologías de la comunicación. Chávez tuvo la absoluta comprensión de que esta también iba a ser un arma eficaz para demostrar que se podía desmantelar todas estas campañas mediáticas contra Venezuela. Y no podemos olvidar tampoco el Chávez comunicador, que pare una hija maravillosa, una hija anhelada, soñada, como es la cadena multinacional Telesur. Ahí está, en el año 2005, fundándose Telesur, una manera también de decir la noticia distinta, haciéndose partícipe de los acontecimientos de todo el continente y convirtiéndose en una referencia para la comunicación en la región y a nivel mundial. Una idea que Randy, como todos sabemos, le brotó a Chávez por esa urgencia de constituir una cadena televisiva para todo el continente. Yo creo que Chávez fue un periodista extraordinario. Ahí quedan para la historia todos sus artículos de opinión recogidos en las líneas de Chávez, que fueron publicadas también en los principales diarios de circulación nacional en el país. Y respondiendo a tu pregunta original, tuvo una estrecha relación con la prensa, digamos que muy ética, muy respetuosa, incluso con los periodistas de la prensa opositora. En un diálogo con la prensa, Chávez nunca estaba apurado. Él diferenciaba muy bien a cada medio de prensa. Nunca lo vi evasivo. Tenía una respuesta precisa, una respuesta oportuna para cada pregunta, con una sinceridad impresionante, rompiendo cualquier tipo de protocolos. Lo hacía en las entrevistas y también veíamos cómo rompía los protocolos en sus discursos también. Y yo creo que el Chávez periodista y el Chávez comunicador nos deja a los profesionales de la prensa la lección de ser leales,
de servir a nuestros pueblos y de no mentir, de ir a las esencias. Yo creo que ese es el principal legado que deja el Chávez comunicador. Intentaremos en el transcurso de esta mesa redonda tener comunicación con Telesur, con nuestros colegas de Telesur también, para escuchar, para analizar la impronta que Hugo Chávez dejó en ese extraordinario medio de comunicación que hoy tenemos los latinoamericanos, y por supuesto también hablaremos un poquito más adelante de las redes sociales. Gracias, Angélica. Hugo Chávez Fría vivirá eternamente, ha pasado a la eternidad de la memoria y de la historia de los seres humanos. Era un hombre con un sentimiento auténtico y natural y espontáneo del origen de clase. El pueblo venezolano lo sentirá vivo en sus creaciones. Todo lo que él le entregó a ese pueblo, lo conserva ese pueblo como un tesoro. Ese hombre nos demostró que todo es posible, y cuando pensemos con tristeza en la muerte, en la desaparición física de ese hombre, pensemos qué querría él que hiciéramos. Y yo creo que lo más grande es el ejemplo que él demostró. Las imágenes hablaban por sí solas. Parecían narrar una de aquellas míticas leyendas que sobrevuelan las selvas o las cimas de las montañas en nuestra América. Tal vez sí, su cuerpo reposaría dentro del féretro o en un mausoleo que ni por mucho espacio podría albergar tanta grandeza. Pero Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, se había convertido en historia y venció para siempre la muerte aquel 5 de marzo de 2013. Aquí está un pueblo que lo representa y está dispuesto a dar la lucha. No muere el que lucha por nuestra patria, sino revive en nuestros corazones. Todos tenemos en el corazón de que él vive todavía con nosotros y con el pueblo cubano y el pueblo de Venezuela. Él dejó un legado y todos los venezolanos tienen que cerrar fila y hacer lo que él pidió. Como él dijo, unidad, amor, unidad en esta revolución. Hay que seguir luchando y no hay que bajar la cabeza ante el imperialismo de ninguna manera. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras... Chávez nos legó su vida extraordinaria. Nos enseñó a no pensar, o peor, jugar a resolver problemas entre sábanas de seda. Nos mostró la verdad cruda pero destrozada. Se llama Chávez, y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento. Además de talentoso como líder político, fue insólito, porque no le faltó sangre ni cerebro. Y por eso sus detractores no pueden, aunque les duela, dejar de reconocerlo. Lo confirmaba a gritos en su despedida cada gesto de dolor, los abrazos, los juramentos e incluso las melodías de sus cantores con aquellas letras que tanto entonó. ¡Que viva Bolívar! Chávez, corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Hugo siempre ha sido tiene un gran corazón, a pesar de que su carácter, ¿verdad?, uno nota que es fuerte, pero dentro de él hay una gran nobleza, una gran bondad, y eso pues también yo la siento, que aunque yo no soy de carácter así fuerte, pero sí soy también muy noble y muy cariñoso y muy humilde. El faltar yo, eso es algo que yo le pido a mi Dios, que mis 6 hijos me entierren a mí. Esa va a ser la dicha que mi Dios me dé, que mis hijos me entierren. Y yo lo que le pediría a Dios sobre todas las cosas es que me los ilumine,
que me los ayude, que siempre tengan a su lado personas que los amen siquiera la mitad o la cuarta parte del amor que yo me llevo a la tumba, porque el amor de madre nunca se consigue. A la carga, a tomar el poder político en Venezuela, para demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Y es que llegó la hora del pueblo. Hugo Chávez Frías, 56.23%. Ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías, el gobierno venezolano, un gobierno patriótico. Sobran las palabras de adiós para Hugo Chávez. Es mejor conservar para siempre en cada pupila la imagen erguida o la voz vibrante que sacudía las tribunas o simplemente el abrazo cálido a algún necesitado y dejarle volar al comandante eterno, soplar fuerte como los vientos huracanados que por su ejemplo jamás dejarán de agitar la América Latina que tanto amó. Bueno, una crónica de Richard Ruiz de Cubavisión Internacional también en nuestra mesa redonda, el trabajo introductorio de este programa de hoy realizado por Joel Bullaín y Dailén Vega, el aporte también de nuestros compañeros de la prensa cubana a este homenaje a Hugo Chávez en el primer año de su siembra en la historia. Hugo Chávez, que hoy ha removido las redes sociales, el que se convirtió en uno de los grandes actores de las redes sociales de su cuenta de Twitter, Chávez Candanga, hoy ha sido homenajeado en esas redes sociales, Cristina, y se ha convertido en uno de los trending topics de las redes sociales en América Latina en especial y por supuesto en particular en Venezuela. Sí, a esta hora quisiera compartir contigo y con los televidentes que nos ven algunas de los mensajes que dejaron tanto personalidades de América Latina como también participantes en la red de microblogging Twitter, donde por supuesto Chávez ha tenido una presencia muy marcada en el día de hoy, y Angélica hablaba sobre el uso prolífico que él hizo de los medios, de internet, de las nuevas posibilidades de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, pero también fue un educador en el uso de esto. También en Venezuela, un país altamente mediático, no solo en los medios tradicionales, sino también de una amplísima participación en los medios a través de internet. Y yo quisiera comenzar compartiendo con ustedes un mensaje que dejaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta oficial en la red de microblogging Twitter, que decía precisamente, ella envió al vicepresidente argentino a Venezuela para asistir a los homenajes, pero también desde allí se realizó una misa en homenaje a Hugo Chávez, lo decía en su mensaje. Ahora en vivo en la misa homenaje al comandante Hugo Chávez en la parroquia de la Virgen de Cacupé de Barracas, y compartía también el video de lo que estaba sucediendo allí y un segundo mensaje que decía: democracia por la paz y por la vida para Venezuela y el mundo entero nos la merecemos. Recordemos que la estrecha relación entre Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner no era un secreto para nadie. Un hombre que la apoyó durante el luto por la pérdida de su esposo, y que además ella posteriormente al vivirse la triste noticia el 5 de marzo hace un año a las 4:25 de la tarde de la desaparición física del comandante eterno, pues ella fue una de las primeras en asistir a Venezuela a ir a ver al amigo. También otra de las personas que con muchísimos seguidores en Twitter han hecho una referencia obligada hoy 5 de marzo en este primer aniversario de la muerte de Chávez, su hija Gabriela Chávez, quien tiene su cuenta de Twitter dedicada a difundir el mensaje de su padre y de la revolución bolivariana. Decía: te amo, te siento, te veo y te vivo en los ojos, en las manos, en el alma y en el amor de tu pueblo. Siempre a un año de tu siembra, comandante. Y ahí está una de las etiquetas que se posicionaron hoy en Twitter: a un año de tu siembra, comandante, que también tuvo muchísima participación en esta red de microblogging. Por supuesto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, y así lo pone en su perfil en Twitter, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hijo de Chávez, también por supuesto actualizaba a cada momento compartiendo fotos, videos en esta red social. Chávez trajo Bolívar al presente y con él refundó la Unión Cívico-Militar para hacer la revolución del siglo XXI, y compartía
fotografía, por supuesto también fotos y videos. Interesante la opinión que publicaba Aiza García, periodista de Telesur, que comentaba algo que le dijo nuestro cantautor Silvio Rodríguez de Chávez. Dice el cantautor a la prensa en México: tengo la mejor opinión que se pueda tener de un ser humano. Estaba tuiteando Aiza García a través de su cuenta oficial de Telesur. También una participadora en todas estas, una de las participantes en estos debates, en estos homenajes a Chávez, donde cada mensaje, aunque fuese corto, siempre reunía la muchísima atención que estaba recibiendo por los internautas. El comandante eterno decía: gladiadora, Venezuela está quinta en el mundo en matrícula universitaria. Chávez lo hizo insoportablemente vivo, mi amigo Hugo, desde Argentina, mi corazón. Otro de los participantes, Carlos Mata Figueroa, un hombre hecho pueblo que nos dio amor y siempre mantuvo la preocupación de solucionar los grandes problemas de la patria. Hoy somos los llamados responsables a mantener lo que el comandante Chávez nos enseñó: el proceso revolucionario debe continuar. Algunas de las opiniones, Randy, que estaban siendo posicionadas hoy en la red social Twitter, también en Facebook hubo muchísima participación, no tenemos tiempo para, también en YouTube, varios videos de medios tanto oficiales como no oficiales estaban pues dando su visión, cada uno desde diferentes enfoques. A mí me gustó mucho uno que quisiera compartir algunos momenticos, sé que no tenemos mucho tiempo en esta mesa, al menos un minuto, que difundía el canal argentino, el audiovisual Telam, que era una visión de cómo los jóvenes obtuvieron un posicionamiento político y una participación política en Venezuela gracias a Chávez. Si es posible, pudiéramos rodar al menos un minuto de este video. Personalmente me entero que existe un Hugo Rafael Chávez Frías, es en el intento de golpe de Estado fallido del 4 de febrero, ¿no?, del año 92. Recuerdo cuando salió a dar las declaraciones, pero yo era una niña, yo realmente no entendía mucho lo que estaba pasando, pero sí sabía que mis papás estaban alegres por lo que estaba pasando. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Los políticos no asumían ningún tipo de responsabilidad y él la asume por primera vez, y eso impactó y caló mucho en la población. Empezaron a sonar otra vez las cacerolas en Venezuela, los años 93, 94, hubo muchas revueltas, movimientos estudiantiles que salieron como para reclamar sus derechos, porque el momento cuando Chávez salió fue para eso, para revivir el país. Empezabas a escuchar un discurso que te llenaba de muchas ilusiones, aun cuando yo era una adolescente que desconocía muchas cosas todavía, te llenaba de mucha esperanza y te hacía investigar, sobre todo, porque habían términos nuevos, cosas que no se hablaban, de izquierda no se hablaba en Venezuela. Queríamos que llegara allí, llegara alguien como nosotros y que hablara como nosotros. Eran algunas de las, un fragmento de este video de Telam, el canal argentino. Desafortunadamente no tenemos tiempo, es amplísimo, tiene unos 8 minutos, pero lo que más me llama la atención de este video, Randy, es que da un enfoque muy interesante, que lo hemos hablado varias veces acá en nuestra mesa, y es el nivel, la conciencia política que logró crear en los jóvenes en Venezuela Hugo Chávez. La muchacha más adelante decía en el video, a mí lo que más me gustaba de él cuando yo lo escuchaba era que yo sentía mucha confianza, porque yo sentía que todo siempre iba a estar bien.
gracias a lo que él me decía, a la confianza y a la tranquilidad que él me transmitía. Es toda una historia que cuentan a través de estas nuevas generaciones que también vieron su proyecto de vida reflejados también en la posibilidad del proyecto de país que se estaba construyendo en Venezuela. Bueno, precisamente desde Argentina tenemos la opinión en nuestra mesa redonda de un reconocido intelectual latinoamericano, premio de pensamiento libertador de Venezuela y también premio internacional José Martí. El sociólogo y politólogo Atilio Borón nos trae a nuestra mesa redonda su percepción de Hugo Chávez a un año de su muerte. Bien, la figura de Hugo Chávez de una enorme trascendencia no solamente para Venezuela, sino para América Latina. ¿Verdad? Chávez fue el hombre que en cierto modo puso en marcha esta nueva fase de la historia latinoamericana, este nuevo momento tan importante que vive América Latina a partir del inicio del siglo XXI, en coincidencia con su ascenso al gobierno de Venezuela, su ingreso al Palacio de Miraflores. América Latina comienza una etapa de emancipación, de luchas emancipatorias de enorme gravitación, cuyo impacto se siente todavía en el día de hoy. Y creo que por eso mismo la figura de Chávez es recordada como la de uno de los grandes patriotas de nuestra América. A quien le debemos, ¿verdad? Yo creo que 2 o 3 elementos fundamentales que caracterizan el cuadro político actual. En primer lugar, la reinstalación de la idea del socialismo, idea que por supuesto había sido propiciada, difundida, estimulada por la obra de la Revolución Cubana y por innumerables escritos y discursos de Fidel, pero que adquieren una nueva fuerza cuando Hugo Chávez Frías las hace propia y comienza a proponer para países de América Latina y en general para todo el mundo el socialismo como solución, diciendo él: el capitalismo no puede darnos la solución a los problemas con que se enfrenta la humanidad y por lo tanto la solución está en el socialismo. Y esta me parece a mí que fue una enorme contribución de parte del comandante Hugo Chávez Frías, porque indudablemente puso sobre el tapete cuestiones que anteriormente estaban fuera de el horizonte de visibilidad de los países de América Latina. Cuando la abuela Rosa Inés llegaba a la casa, siempre saludaba a la Virgen de la Soledad. Buenos días, Virgen de la Soledad. Según la abuela, la Virgen de la Soledad era quien cuidaba la casa cuando no había nadie. A Hugo le gustaba escuchar las cosas que su abuela explicaba, y a veces pedía a su abuela que le contara historias antiguas de la familia. Cuentos del arañero. Hugo tuvo una bisabuela a la que llamaban la Negra Inés. Dicen que era una negra despampanante, famosa en todo el llano. La Negra Inés, la de la casa del Semeruco, cerca de la iglesia. No es que dicen, es que era verdad. Porque cuando en un pueblo pequeño 100 personas dicen lo mismo, es que es verdad. La Negra Inés era hija de un africano que pasó por aquellos llanos, un africano de los mandingas. Así que a Hugo le gustaba pensar que él también era uno de ellos, un mandinga pues. Y así se imaginaba que conocía al tatarabuelo, del que nunca sabría su nombre. Cuando Hugo jugaba con sus amigos lo tenía muy claro, él no quería ser Tarzán. Él quería ser Barú, el hombre de la selva. Barú era africano y se imaginaba saltando de árbol en árbol entre lianas gritando ¡Barú! Así pues, la Negra Inés tuvo 2 hijos con un italiano que llegó al llano, Rosa Inés y Ramón. Hugo sentía una especial admiración por su tío Ramón, porque siendo un bebé le había salvado de ser comido por un atragavenado. A machetazos mató la bicha que hacía días que se comía las gallinas.
Una vez muerta, la colgaron del techo y llegaba hasta el suelo, y ancha como un caucho de carro. Las anécdotas de Chávez hechas animados para seguir pues llevándole a las nuevas generaciones también el legado de este hombre inmortal que hoy ha sido pues homenajeado en diversas partes del mundo. Acá en La Habana, cubanos y venezolanos pues demostraron su fidelidad al legado de Hugo Chávez en una marcha desde la Casa de las Américas hasta el monumento Simón Bolívar en la céntrica Avenida de los Presidentes. En Uruguay, las máximas autoridades de ese país, encabezadas por el presidente José Mujica, rindieron homenaje a Hugo Chávez en un acto al que concurrieron decenas de personalidades del mundo político y cultural de ese país. Y antes Mujica, en declaraciones a la televisión nacional uruguaya, había dicho que se me fue un amigo que más de una vez sirvió en la consulta o para dar un consejo, con sus características, con su fervorosa personalidad y su alegría de vivir. En Rusia también se vivieron hoy pues momentos de homenaje al presidente Hugo Chávez. Una misa fue celebrada en la capital moscovita, un oficio religioso en el que participaron pues entre otros el canciller Sergei Rybakov, Igor Sechin, presidente de la corporación petrolera Rosneft de Rusia, diputados, embajadores, militares y estudiantes venezolanos y representantes del pueblo ruso, que recordaron las 10 veces que entre el 2001 y el 2010 Hugo Chávez visitó a ese país. A propósito de ello, el presidente Vladimir Putin envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro en el que señala que ha transcurrido un año desde la desaparición prematura y nefasta del extraordinario líder venezolano y mi gran amigo Hugo Rafael Chávez Frías. Al recordar a este hombre excepcional, dice Putin, no dejo de admirar su fuerza de voluntad, su coraje, su energía inagotable y su encanto personal. Ferviente defensor de su patria, fiel al ideario del gran libertador Simón Bolívar, en los pocos años que duró su vida, él supo conseguir muchos logros para el desarrollo de Venezuela y para el bien de su pueblo. Una pujante actividad internacional de Hugo Chávez le granjeó el merecido respeto, no solo en América Latina, sino también en otras regiones del mundo. Es parte de ese impacto que internacionalmente tuvo la figura de Hugo Chávez y también del homenaje que hoy se le ha rendido en diversos países del mundo. Tengo contacto ahora con nuestro Centro de Operaciones Internacionales porque tenemos al teléfono al destacado intelectual venezolano Luis Brito García, que también ha accedido a darnos sus opiniones, su particular visión de Hugo Chávez para nuestra mesa redonda. Sí, efectivamente, hemos hecho contacto telefónico en Caracas, Venezuela, con el destacado periodista y ensayista venezolano Luis Brito. Brito, justamente cuando estamos conmemorando el primer aniversario de la desaparición física del presidente Hugo Chávez, nos interesa conocer cuánto contribuyó, cuánto considera usted que contribuyó Chávez a que se esté trabajando por la integración latinoamericana y caribeña. Chávez es un continuador del legado de nuestros próceres y no hubo verdaderamente un solo prócer que no tuviera como su meta fundamental la integración latinoamericana. En ese sentido, Chávez planteó en todos sus discursos un sentimiento de identidad regional latinoamericana y caribeña, pero además trabajó en el campo internacional por crear alianzas latinoamericanas y caribeñas cada vez más completas y perfectas. Desde luego fue uno de los grandes animadores de El ALBA. Además de eso, creó o fue uno de los grandes promotores de UNASUR, alianza que ya de por sí tiene fuera a Estados Unidos y a Canadá, que habían sido las potencias hegemónicas y habían ejercido su imperio a través de la Organización de Estados Americanos. Creó además la CELAC, que comprende un conjunto de estados mucho mayor que UNASUR y que también tiene excluidos Estados Unidos y a Canadá porque no se consideran potencias del área. Integró a Venezuela con el Mercosur, y Mercosur es la tercera economía del mundo prácticamente. Entonces,
Pero no solo eso, es decir, porque gran parte de las alianzas comerciales internacionales tienen por objetivo el comercio, tienen por objetivo un conjunto de meros intereses pecuniarios. Dentro de estas grandes creaciones de Chávez está el elemento ideológico, político y cultural. Fíjense ustedes cómo intenta sellar ese elemento cultural, no solo a través de una prodigiosa labor cultural en Venezuela, sino que además crea Telesur, con el objetivo de que nuestros países dispongan de una vía audiovisual, además reenviada por un satélite venezolano, para ventilar los problemas propios de América Latina y del Caribe. Entonces, en ese sentido, pues Chávez es un ejemplo de acción integradora y la continuación, repito, de la obra de nuestros libertadores, de los cuales no hubo uno solo que pensara única y exclusivamente en la importante parcela que le estaba concedido. Todo, desde Miranda hasta Bolívar, hasta San Martín, hasta Martí, hasta Sandino, el general de hombres libres, pensaron en una América Latina y un Caribe grandes e integrados, hermanados y solidarios. Muchísimas gracias a Luis Brito por sus palabras para nuestra mesa redonda. Que pase buenas noches. El campeón olímpico es Fidel. Pasa que él es muy generoso. Él es el campeón olímpico de todas las olimpiadas políticas, históricas. Ahora, la experiencia del socialismo cubano es extraordinaria, ¿no? El Venezuela está apenas hemos puesto como el azimut en la brújula, dirección al socialismo. Un cambio de 180 grados, porque íbamos de rumbo, bueno, neoliberalismo, capitalismo e imperialismo, pues, unos esclavos, una colonia del sistema imperialista. Ahora, bueno, es el giro radical, ¿no?, de 180 grados rumbo al socialismo. Yo cada día estoy más convencido de que sí, porque además lo estoy viendo. Fíjate que la propuesta socialista, de lo que nosotros hemos dado en llamar el socialismo del siglo XXI, y estamos desarrollando, leyendo, estudiando mucho y sobre la marcha, desarrollando, oyendo, experimentando. Este detalle indica mucho. Hace 10 años atrás, y así fue durante el siglo XX. Yo le preguntaba a los venezolanos, una encuesta seria, sus opiniones sobre el socialismo. A favor del socialismo, casi nunca pasó del 10-12%. Fidel, tú siempre has sido un Quijote, sin locura, como dijo Napoleón hablando de Miranda. Ahora yo utilizo la frase, 200 años después. Tú eres un Quijote sin locura siempre. Pero hoy, físicamente, Fidel es el exacto Quijote, pero no el de la Mancha, el Quijote de La Habana. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Usted lo vio. Y en la mesa redonda. Ese era el puesto de comando de la rebelión. Yo vengo de allá. Nosotros nos recordamos a Chávez con tristeza. Y yo creo que ya lo lloramos. Hello, I'm Oliver Stone, and I invite you to watch Mi Amigo Hugo. Coming soon on Telesur. Esta noche a las 8:30 de la noche lo podrán ver por el canal educativo 2. Chávez, que también pasó por esta mesa redonda y dejó sin duda entrañables recuerdos a todo este colectivo. Chávez, que ha sido homenajeado también hoy en su cuartel de la montaña en una ceremonia que a las 4:25 de la tarde recordó el momento de su deceso hace un año. El homenaje que se le rindió al líder de la revolución bolivariana,
Hugo Chávez, justamente con un cañonazo a la hora precisa del último adiós. 4:25 de la tarde inició la ceremonia liderada por el presidente Nicolás Maduro. Posteriormente se sumaron fuegos artificiales y expresiones populares de amor y solidaridad del pueblo. Familiares, amigos, jefes de Estado y delegados del mundo recordaron al líder revolucionario.